Mirando el braserillo que no para más de arder, dejé rodar la copla y en el verso me casqué. Chorreaba un costillar de oveja en la parrilla y el mate retosaba como pingo en la cuchilla, cosa más parecida a los fogones. En este ciclo que estamos desarrollando en De Fogón en Fogón, pensar el campo en el Río de la Plata con Ernesto Agassi, estamos nuevamente en comunicación en Radiográfica FM 89.3, la radio cooperativa.uy y la RU de Buenos Aires, la FM Caster. Buenas tardes, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes para vos y buenas tardes para los compañeros que tienen la paciencia de seguirnos. Vamos iniciando el capítulo número 16, que has titulado Los apoyos al campo. Sí, y habíamos empezado por una pequeña entrevista. Mirá cómo vamos, 16 capítulos. Porque, no, nosotros hemos hablado de la importancia del campo, de cómo se desarrolló históricamente, de cómo se puede pensar el campo en este momento, de cómo es el mundo actual. Ahora, hay un asunto que me parece que es bien importante compartir con los compañeros, y es que en realidad el campo en todo el mundo tiene apoyos de la sociedad, apoyos de distinta naturaleza. Porque hay más de 1000 formas de subsidios, de protecciones, de aranceles, de herramientas que sirven para respaldar la actividad del campo, que es necesaria para el funcionamiento de toda la sociedad. En realidad, ¿por qué se dan estos apoyos? Lo primero que yo quiero reflexionar es que, en realidad, las sociedades lo respaldan porque el campo es el que produce los alimentos. Eso es una cosa elemental. Después, porque también es fuente de trabajo. Trabajan 11 millones de personas en el mundo, en el campo, ¿no? Después, porque preserva los bosques, porque preserva el agua, porque cuida el medio ambiente. Y después, porque produce las materias primas para la industria, aparte de los alimentos, ¿no? Las materias primas para la fibra, para productos derivados de los aceites, en fin. Yo creo que. Y después la otra cuestión es que con todo esto y el trabajo que se da, garante la soberanía de los estados. Así que los estados precisan que el campo ande. En realidad, el liberalismo extremo dice que deberían desarrollarse en cada territorio solo aquellas actividades para las cuales se tienen ventajas comparativas o ventajas competitivas, y deberían dejarse de producir aquellas otras cosas que se consiguen más baratas en el mercado mundial. Eso es un verso muy lindo para escribirlo, pero en el planeta hoy nadie lo aplica. La realidad hoy es que todo el mundo respalda, yo digo, apoya. En términos internacionales se le habla los apoyos al campo. Ahora, ¿cómo se hacen los apoyos? ¿Cuáles son los apoyos? Hay muchas maneras. Los que nosotros conocemos más son los subsidios a la producción propia, ya sea subsidiar por cada kilo de maíz que se produce, subsidiar a los productores que producen maíz. Estas son las dos formas de apoyo que se usan en Europa. Se subsidian las exportaciones. Hay países poderosos, importantes, que tienen exceso de producción y lo tienen que colocar de alguna manera, y entonces subsidian la exportación. Hay mecanismos de devolución de impuestos. Hay exoneraciones tributarias para los que producen. Hay un proteccionismo de muchas naturalezas. Entonces me parece que, fíjate que hemos hablado de los cupos de importación que nos pone la Unión Europea a los países del sur. Hemos hablado de los impuestos, después vamos a hablar de algunas de estas cosas más concretas. O sea, mecanismos hay muchos que se usan en el mundo, muchos mecanismos distintos. Incluso lo que pasa es que los países que más aplican estos mecanismos son los países más desarrollados. Japón le pone un arancel al arroz importado del 850%. Es una cosa increíble. Pero Estados Unidos pone aranceles. En Europa, nosotros para vender carne del Río de la Plata tenemos que pagar un arancel del 50%. O sea, si la carne vale 100, tenemos que pagar 50 de impuestos. O sea, la tenemos que vender a 150. Entonces, los países desarrollados que ponen estas medidas son los que generan distorsiones al libre mercado en el mundo. Y los países en desarrollo
sufrimos las consecuencias que ponen esos países. Eso es lo que está sucediendo en el mundo hoy. Ahora, también, para justificar esto, lo que dicen los países más importantes es que hay bienes a los que se les llama commodities, o sea, hay bienes, alimentos o materias primas que se comercializan por oferta y demanda. Pero ellos crearon otra categoría que se llama bienes sensibles. Los bienes sensibles es un título que justifica que le pongan protecciones, ¿no? Quizá yo decía recién, la carne que nosotros vendemos en la Unión Europea tiene un arancel del 50%. Fíjate que hay otros ejemplos que son increíbles. El subsidio que le hace Estados Unidos a las exportaciones de algodón. No hay ningún motivo por el cual Estados Unidos sea exportador de algodón. El algodón, sabemos las producciones de hilados de la India, las producciones de China. ¿Cómo Estados Unidos, que es un país con un alto desarrollo industrial y tecnológico, va a subsidiar las exportaciones de algodón? Y también subsidia las exportaciones de azúcar. Incluso Estados Unidos, mira, yo quiero decir una cosa que a mí me duele mucho, produce más azúcar con remolacha azucarera que con caña. Y en el Uruguay dejamos de producir remolacha azucarera en los años 70, cuando se liberalizó la dictadura, porque la remolacha azucarera no era rentable y no era competitiva. Y los Estados Unidos producen azúcar con remolacha. Seguro, eso hace que los consumidores la paguen más cara, pero son países que pueden jugar con estos precios, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace esto del algodón y esto del azúcar? ¿Cómo hacen para proteger? Ellos tienen una bancada azucarera y tienen una bancada algodonera. Tienen arreglado con las grandes empresas cómo se articulan en realidad los apoyos, las protecciones para mantener la producción. Esa producción en realidad no favorece a los agricultores norteamericanos, favorece a algunas empresas grandes que son las que manejan la producción, la transformación industrial y la comercialización de estos productos. Así que yo creo que, ahora, en el Río de la Plata, vamos a entrar un poco en la realidad nuestra, que para eso es que nosotros, ¿cómo vemos todo esto en el Río de la Plata, no? Nosotros tenemos que defender la producción de carne, tenemos que defender la producción de trigo, tenemos que defender la producción de maíz, que son las cosas. ¿Y para qué tenemos que defender? Y para que no nos invadan con productos protegidos de otros lados. Para que no nos mientan diciendo que somos ineficientes. En muchos de estos productos que nos cobran aranceles muy altos, si se hiciera con reglas de libre mercado, nosotros somos más eficientes que los grandes países. Nosotros somos más eficientes para producir carne en condiciones de pastura. Nosotros somos más eficientes para producir leche. Nosotros somos muy eficientes para producir granos. Tenemos condiciones y tenemos gente. Pero al final terminamos siendo no competitivos en función de los apoyos que ellos ponen para mantener su aparato productivo. Yo creo que para nuestros países estas producciones son claves. Para la República Argentina, para el Uruguay, la mayor parte de nuestras exportaciones, el 75% de las exportaciones de Uruguay son bienes que salen de la actividad agropecuaria, ¿no? Fíjate que un estudio, mirá, hay medidas de las protecciones, hay medidas de los apoyos. En los países desarrollados, en los Estados Unidos, en la Unión Europea y en Israel, los apoyos que recibe la producción del campo en relación al valor de producción del campo son el 39%. En las condiciones del sur, en las condiciones de Argentina y Uruguay, el apoyo que se recibe utilizando la metodología que usan ellos es del 10%. Nosotros apoyamos mucho menos que ellos. Si querés, somos mucho más librecambistas, pero son condiciones que en el comercio internacional te las imponen, ¿no? Ahora, también hay un asunto. ¿A quién van estos apoyos? En realidad, en las condiciones del Uruguay, que es donde yo manejo más la información, no sé si en Argentina hay estudios de esto, de todos los apoyos que recibe el campo en el Uruguay, al productor va el 1,3%. ¿Sabes cuánto va en Europa? De los apoyos que le dan a la producción europea, el 18% de los ingresos. O sea, ellos apoyan al agricultor, apoyan al productor. Nosotros hacemos otros tipos de apoyo.
en realidad la cantidad de apoyos que hay en el Uruguay son una cierta cantidad, son 300 millones de dólares, pero ¿en qué se apoya en nuestros países? Aquí viene lo importante. Aquí se apoya sobre todo a los servicios generales y no al productor. ¿Qué son los servicios generales? Son los institutos de investigación, son los institutos de comercialización, son los institutos de enseñanza, son los institutos específicos como el Instituto de Carne, son la electrificación rural, son la caminería. La mayoría de los apoyos son de este tipo, que en realidad son servicios generales al trabajo del campo. En el Uruguay esto es el 63% de los apoyos. A los productores va solo el 37%. Y eso va entre distintas cosas, en el costo de los insumos, esto también va por apoyo que da el presupuesto nacional. Ahora, ¿quién da estos apoyos? Me parece que es importante razonar esto. Hay en el Uruguay 300 millones de dólares de apoyo. ¿Quién los da? Mira, en realidad, de esos 300 millones, 228 millones los da el presupuesto nacional. Los consumidores nacionales dan 70 millones. O sea, aquí hay muy poco financiamiento. A partir de lo que pagan los que consumen bienes, y va muy poco a los agricultores, va a los servicios generales. Yo creo que situados con este panorama de lo que se apoya en los países más ricos, de lo que apoyamos nosotros, de la forma como lo hacemos, de la forma como lo hacen ellos, uno tiene que decir, bueno, ¿y cómo vemos esto nosotros? ¿Cómo pensamos estas cosas? ¿No? Yo creo que hay otros tipos de apoyo que son muy importantes, que son la protección de los riesgos climáticos. De eso vamos a hablar después, capaz en un próximo capítulo, ¿no? Pero yo creo que esto es protección al trabajo, esto es protección a producir mejor, esto es proteger a los aspectos sociales, esto es proteger a la red social del campo, a la salud y a la educación. Son apoyos, me parece, que vistos en una visión, digamos, de cómo pensar el campo, son apoyos que son a la economía nacional, porque es a mantener activo un aparato que se precisa para el funcionamiento de las demás ramas de la economía nacional. Yo creo que apoyar al aparato productivo, esto es, en realidad, apoyar un país productivo. Me parece que todo esto es discutible. Pensémoslo, pidámosles a los que están mirando este video, si quieren y si discrepan con esto que estamos diciendo, que nos manden decir, que nos pregunten, busquemos información. Yo creo que los apoyos al campo son necesarios, que hay formas de darlo que son sanas y necesarias, y hay formas de darlo que son distorsionantes, que en nuestros países no nos podemos comer el verso del libre mercado y de que no tendríamos que apoyar nada y que solo queden los más eficientes, por una razón muy simple. La OMC, el Acuerdo Mundial de la Organización Mundial del Comercio, se trancó por este tema, por el tema agrícola, porque los países grandes no están dispuestos para nada a ir al libre mercado con sus producciones de soja, de maíz, de trigo, de leche, de carne. Ponen aranceles, ponen cuotas, ellos tienen la plata para comprar, mandan y resuelven estas cosas. No somos libres en ese sentido. Me parece que estas cosas nos dejan cifras y conceptos para pensar. Y lo seguiremos profundizando. Por eso hay que aprender a elegir la compañía, echar Pablo los agres, patrolao la tararera. Por eso hay que aprender a elegir la compañía, echar Pablo los agres, patrolao la tararera. Ay, 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 con la copla del fogón vamos a seguir mateando, que ya empieza otra canción.